Ingeniero Jorge Pagliero, muy buenos días y nos encontramos una vez más en esta obra que vemos que lleva un buen ritmo de avance. Vinimos porque nos querías mostrar algo en particular. Están tomando la temperatura del hormigón. ¿De qué se trata? Bueno, sí, estamos de vuelta aquí en esta obra de Barrio General Paz, donde hemos hecho una platea de fundación, un hormigón masivo. Recordemos que tenía algo así como 65 metros de largo, 25 metros de ancho y un espesor promedio de casi 2 metros, 2 metros 10. Entonces, cuando realizamos la hormigonada, antes de empezar con la hormigonada se realizó un cálculo de tensiones, de las tensiones internas. Como este es un hormigón masivo, digamos, se generan tensiones internas dentro de la masa del hormigón que podrían llegar a fisurarlo internamente, digamos. Entonces hicimos un cálculo de tensiones mediante un programa específico, computacional, y determinamos las tensiones, las temperaturas que iba a llegar la masa del hormigón, y en función de eso, decidimos comprobar esas temperaturas. Para eso, el día del hormigonado instalamos unos sensores que se colocan dentro de la masa del hormigón. El sensor básicamente es un medidor de temperatura con un dispositivo que transmite una señal y queda perdido dentro de la masa del hormigón, ¿no? Entonces después vía Bluetooth esos sensores se toman con cualquier dispositivo móvil y tomamos la temperatura y comparamos la temperatura con la que nosotros hemos calculado. ¿Podríamos decir entonces que con estos dispositivos ustedes pueden llevar un control sobre el trabajo del hormigón, estas tensiones que nombrabas? No, en definitiva, lo que nos permite es, en base a la temperatura y a un cálculo, determinar el grado de madurez que tiene el hormigón, y con ese grado de madurez inferir la resistencia a la que hemos alcanzado con ese hormigón, digamos. Además de las probetas, ¿no? Las probetas es un método destructivo. Esto es, se mide la temperatura, se calibra y en función de esa temperatura podemos inferir la resistencia que tiene el hormigón, ¿no? Hablando de temperaturas, ahora que estamos en invierno, ¿podría decirse que las bajas temperaturas influyen sobre el hormigón, sobre esto y lo que están haciendo ahora? En realidad lo que hemos hecho acá no tiene mucho que ver con la temperatura ambiente o el clima frío. En realidad la temperatura del hormigón sí tiene que ver un poco con la temperatura ambiente. No en este caso, esto se hizo más o menos de hace un mes y medio y ahora estamos verificando esas temperaturas, digamos. Nosotros vamos a verificarlo hasta 4 meses, a ver cómo evoluciona esa temperatura. Respecto a lo otro, a la temperatura ambiente, sí hay que tener cuidados en épocas frías, digamos. Tenemos que tratar de no hormigonar cuando la temperatura es menor de 5 grados, o cuando se prevé que durante las 24 horas no va a crecer la temperatura hasta más de 10 grados. Por suerte en nuestra ciudad son poquitos los días que tenemos esta temperatura, ¿no? Se pueden tomar algunas medidas protectoras, como tirarlo con menor asentamiento, protegerlo superficialmente, ponerle algún tipo de protección a la superficie. Sí, hay muchas medidas. Lo que no hay hay un concepto de decir vamos a ponerle un anticongelante al hormigón. No, eso no es, digamos, factible hacerlo, digamos. Entonces, ahora lo que hacemos es tratar de hormigonar cuando ya vemos que la temperatura va a ir en ascenso y protegerlo. En el caso particular de esta obra, hoy arrancamos con una temperatura de 6-7 grados y ya estamos en unos 14-15, o sea, no habría problema. Encima este hormigón que estamos tirando acá es un hormigón muy específico, es de mucho contenido de cemento, un hormigón de alta resistencia, entonces genera más temperatura la masa del hormigón. Y encima lo que vamos a hacer es, después de esto, ya estamos en un nivel ya hemos salido de la fundación, estamos en un nivel de losa, y esta losa va a ir, alisada superficialmente, porque es la losa de una cochera. Entonces prácticamente hacen la losa y ya le hacen un tratamiento superficial como para que quede ya terminado, ¿no?
¿Cómo influye el frío extremo sobre el fraguado del hormigón? ¿Qué sucede? Bueno, el frío extremo puede producir, primero produce retardes en el fraguado, o sea que un hormigón que normalmente comienza a endurecer, a fraguar a las 4 o 5 horas, cuando hace mucho frío puede fraguar a las 10, 11, 12 horas. Es decir, que podemos encontrarnos a ver hormigón a una tarde, a las 6, 7 de la tarde, y venir al otro día a las 8 de la mañana y todavía estar fresco el hormigón. Lo que no significa que ese hormigón no vaya a endurecer, sino que se retrasó el fraguado, ¿sí? Ese es el efecto más común, digamos. Se retrasa el fraguado y comienza a endurecer más tarde. Y hasta podemos llegar a ver donde hay congelación de la capa del hormigón, donde realmente no fragua nunca más, digamos. O sea, se congela el agua y no se produce la reacción química que tiene que suceder para que el hormigón empiece a endurecer. Entonces, en ese caso estamos en un problema, porque ese hormigón nunca más va a tener la resistencia para la cual fue diseñado. Entonces lo que se hace es ver qué reparación se le hace, se lo saca, se lo cambia, se demuele, bueno, pero no son muy frecuentes los casos de congelación, por lo menos en nuestra ciudad. Me ha tocado ver algunos casos de congelación en alguna losa, donde lo que se hace es, normalmente se congela la parte superficial, la capa de compresión, se pica, se reemplaza la capa de compresión y el resto de la estructura está bien, digamos. Entonces, bueno, pueden pasar esas cosas, ¿no? Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado y ya nos encontraremos nuevamente con alguna otra novedad de Hormiblock. Bueno, muchísimas gracias y sí, veremos a ver si podemos sorprenderlos con alguna otra cosa.